vamos a continuar con el tema número 2, cinemática, de este curso de física general. Y vamos a desarrollar el punto número 2 de este tema de cinemática, movimiento de proyectiles. El tema de movimiento de proyectiles es un tema bastante recurrente en la enseñanza de la física y se ve prácticamente a todos los niveles. Un proyectil, ¿qué cosa es un proyectil? Bueno, para decirlo muy escuetamente, un proyectil es todo cuerpo que se lance y que vuele por encima de la superficie de la Tierra. En el movimiento de proyectil que estudiamos en la escuela, el movimiento de proyectil con interés académico, se simplifica porque hay que tener en cuenta dos condiciones esenciales. Una condición es que el movimiento del proyectil ocurre en un plano. Vamos a dibujar nuestro sistema coordenado. El movimiento ocurre en un plano y este movimiento ocurre en ausencia de la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento del aire. Estas condiciones son importantes a la hora de dar la solución que le vamos a dar a nuestro problema, al problema de movimiento de proyectil. Bien, aquí tenemos un esquema que simboliza un proyectil que es lanzado con cierto ángulo respecto al horizonte, eje Y, eje X, y aquí tenemos el lanzamiento. El proyectil describe una trayectoria parabólica se lanza con cierta velocidad inicial que le voy a llamar v sub 0 y describe cierto ángulo con el horizonte o con el eje X, y este ángulo le voy a llamar alfa. Bien, ¿qué vamos a hacer? Nuestro problema es el siguiente. Vamos a hallar cómo depende la posición del cuerpo o proyectil respecto al tiempo. Eso no es más que hallar la dependencia del radio vector de nuestra partícula o punto material, que es nuestro proyectil, del tiempo. R en t. Y lo que vamos a hallar es esta función. Primeramente. Bien. Bueno, hay que tener en cuenta de que el movimiento de proyectil ocurre en el campo gravitatorio de la Tierra y por tanto el proyectil está bajo la acción de la fuerza de gravedad y por tanto sometido a la aceleración de la gravedad g. Bien, el vector g, como pueden ver, está orientado hacia abajo. Su sentido es contrario al sentido del vector j, del vector director j, y ese vector director j nos da el sentido positivo de crecimiento de las y. Y eso quiere decir de que todo vector que esté orientado en contra del vector j tiene un signo negativo en la coordenada y. Por tanto, si g está orientado en contra de j, las coordenadas de g, las coordenadas vectoriales de g, son las siguientes. G se puede escribir según sus coordenadas como 0, porque está completamente en y,
punto y coma menos g. Y g sería el módulo o el valor de la aceleración de la gravedad, que es aproximadamente, vamos a considerar que sea 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, fíjense que en clases anteriores, en el punto anterior, habíamos hallado y habíamos expresado la velocidad en función del tiempo, conociendo cómo dependía el vector posición del tiempo. Ahora vamos a resolver un problema inverso. Vamos a hallar cómo depende el vector posición de nuestro proyectil si conocemos la aceleración con que se mueve ese proyectil. Por tanto, vamos a iniciar partiendo de la siguiente expresión que es conocida, y es que la derivada de la velocidad respecto del tiempo es igual a la aceleración a la que está sometido nuestro proyectil o sometida la partícula a nuestro punto material. Aquí tenemos una ecuación diferencial muy sencilla. Vamos a despejar de v, nos quedaría g de t. Para hallar v tenemos que integrar ambos miembros y como hemos hecho el lanzamiento desde este punto, la velocidad inicial, el valor inicial que adquiere el vector velocidad es v sub 0. Y pasado un tiempo t tendrá una velocidad v. Por tanto, el primer límite de integración sería v sub 0 y el segundo sería v. Bien, el tiempo inicial, si comenzamos a contar el tiempo desde que lanzamos el proyectil, por tanto aquí sería el límite inicial sería 0 y aquí sería un tiempo t después cualquiera. Bien, si integramos aquí, esta expresión nos queda que v menos v sub 0 es igual a g por t. Y de aquí que v es v sub 0 más gt. Fíjense que aquí hemos obtenido ya la dependencia del vector v respecto del tiempo. Y si tenemos esta dependencia, podemos entonces hallar cómo depende el vector posición del tiempo. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, v no es más que la derivada del vector posición respecto del tiempo. De aquí que dr es v de t sustituimos la expresión de v, sería v sub 0 más gt, que multiplica a dt. Integramos ambos miembros ¿Y cuáles son nuestros límites de integración? Bien, si hemos disparado el proyectil desde este punto, desde la coordenada 0, punto y coma 0, nuestro radio vector inicial valdrá 0.
y un tiempo t posterior tendrá un valor r, que es el que estamos hallando, la ley, la dependencia del tiempo de r. Bien, aquí el tiempo, si comenzamos a contar el tiempo desde el mismo instante en que hacemos el lanzamiento, nuestro tiempo inicial sería 0 y un tiempo posterior t después obtendríamos nuestro vector de posición. Bueno, integrando esta expresión nos queda de que r es igual a v sub 0 t más un medio de g t cuadrado. Bien, y esta expresión que hemos obtenido aquí es la dependencia del radio vector del tiempo. Y con esta expresión podemos decir que conocemos el movimiento del proyectil, porque podemos determinar dónde se encontrará el proyectil en cualquier instante de tiempo posterior a su lanzamiento. Pues bien, vamos a interpretar esta expresión vectorial que tenemos aquí. Y para eso vamos a analizar el gráfico de lanzamiento del proyectil. Bien. Vamos a analizar este gráfico que tenemos aquí. Pues vamos a borrar todo aquello que no nos interesa. Bueno, en este caso sí, lo vamos a utilizar todo. Pues bien, vamos a dibujar un poquito inclinada nuestro vector velocidad para que no se salga de nuestro dibujo. Y tenemos v sería así. Pues bien, aquí tenemos la expresión que vamos a analizar. Esta expresión que está aquí. Bien, aquí tenemos r en t, la función, el vector posición dependiente del tiempo, que es igual a una suma de vectores. Como un primer sumando tenemos a un número t que multiplica un vector. El vector es la velocidad inicial. Y el segundo sumando es un número, que es un medio t, que multiplica otro vector que es g. Pues bien, vamos a hacer esta construcción vectorial que tenemos aquí. V sub 0 por t no es más que t veces el vector v sub 0. Y para eso vamos a hacer esta proyección. Vamos a prolongar una línea, el vector v sub 0 vamos a prolongarlo, bien, sobre esta recta. Aquí tenemos el vector g que está multiplicado por un número que es un medio por t. Por tanto, el sumando, el término que se le suma a v sub 0t es un medio t mayor que g. Pues vamos a bajar una línea discontinua
así. Y vamos a construir el siguiente vector. Este vector que tenemos aquí, todo este vector que tenemos aquí es v sub 0 t. Y todo este vector que tenemos aquí es un medio g por t al cuadrado. Y fíjense que tenemos una suma. Al final del primer vector se le agrega el segundo vector y nos da como resultado esta suma, que esta suma no es más que la dependencia del vector de posición, que es la dependencia de la posición respecto del tiempo. Pues bien, hemos obtenido el vector posición del proyectil y en el próximo encuentro continuaríamos con un problema sencillo de proyectiles. Hasta luego.